primera parte del curso es bastante teórica. Eso hace que sea un poquito pesado. Entonces, vamos a avanzar. Como hay mucha información teórica, también hasta donde considere más o menos prudente, porque te lo digo, a mí no me gusta este tipo de cursos, ¿no? Te lo comenté en la clase anterior. O sea, un curso muy teórico no me es de todo atractivo, por lo menos a mí. Ya, considero que lo hace el curso pesado, lo hace aburrido. No sé, es simplemente aplicar técnicas o fundamentos circuitales que ya deberíamos manejar bastante bien, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver los conceptos generales de lo que es sensores, acondicionamiento y medidas. En realidad se refiere mucho a la medida, ¿no? Sin darnos cuenta, probablemente, casi toda su carrera ustedes han usado sensores, ¿no? Algún tipo de sensor, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sensores han utilizado? Miren, ¿cuál es el primer sensor que han usado en la universidad? El potenciómetro en realidad no es un sensor. Ojo, hay sensores resistivos, que es distinto, que te dan un valor ómnico, que es una resistencia variable. Pero un potenciómetro propiamente dicho no es un sensor, ¿no? No es un sensor, ¿no? O sea, entendemos, lo bueno es que el potenciómetro nos va a dar la lógica de lo que es un sensor resistivo. Me adelanto. Sensores resistivos vamos a encontrar muchos, del tipo resistivo, ¿ya? Todo sensor está inmerso a perturbaciones, ¿de acuerdo? Todo sensor está inmerso a perturbaciones. ¿Qué significa? Ustedes eso ya lo han visto con el ingeniero Marcelo, ¿no? En control, cuando han hecho control. Cuando han hecho control, ustedes tienen su etapa de set point, que es lo que quieren hacer. Tienen, ¿qué más? El comparador, ¿no? Tienen el comparador. De ahí que tienen el controlador, ¿ah? El comparador es un restador, por lo general, ¿no? Por lo general es un restador. Tienen el controlador y a partir del controlador, ¿qué cae? Las perturbaciones, ¿no? ¿Qué es una perturbación? ¿Qué es una perturbación? Algo que está fuera de lo percibido. O sea, la perturbación no es exactamente una interrupción. O sea, si queremos ser técnicos, no es una interrupción. La perturbación es una condición que no podemos controlar que afecta a nuestro sistema de control. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero controlar el nivel de agua de una piscina, por darles un ejemplo. ¿Cuál podría ser una perturbación? El movimiento del agua. ¿Por qué? ¿Por el llenado o el vaciado? Digamos, si yo lleno desde arriba, es lo peor que puedo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera ondas. ¿De acuerdo? Eso genera ondas. Lo recomendable es llenar desde la parte de abajo, ¿no? Porque de hecho se va a mover, pero el hecho de que caiga hace que el agua tenga un mayor movimiento. ¿Qué podría ser otra perturbación? ¿Cuál? Ok, podría ser. En realidad, eso no es tanto una perturbación, ¿no? No es tanto una perturbación. Porque se supone que tú deberías acondicionar tu sistema a esa
arquitectura, ¿no? Tú ya sabes que hay, qué forma tiene. Un movimiento telúrico, no... Más que un telúrico, por ejemplo, podría ser el viento, ¿no? Que es más frecuente. ¿Qué es más frecuente? El viento también te va a generar, dependiendo de la intensidad del viento, te podría generar una onda, ¿no? No hablemos de una ola, pero sí ondas, ¿no? Que podría ser sensible. En una piscina que se rebalsa, que esté un poco más abajo, es irrelevante. Pero en un proceso químico ya podría ser algo muy crítico, ¿no? Demasiado crítico. ¿De acuerdo? Entonces, las perturbaciones, mi sistema de control no lo puede controlar. Es algo, entre comillas, vendría a ser una especie de error, pero un error aleatorio, ¿no? O sea, que yo no puedo manejarlo, yo no puedo decir que el viento sople más fuerte o menos fuerte, ¿no? No hay forma, ¿de acuerdo? No hay forma. ¿Sí? Entonces, me estoy adelantando nuevamente, pero para que se entienda, el tema de las resistencias, porque alguien dijo un potenciómetro. ¿Un potenciómetro qué es? Es una resistencia variable. Un potenciómetro es una resistencia variable. ¿Vamos bien? Por ahí estamos en sintonía. ¿De acuerdo? Un potenciómetro es una resistencia variable. Vamos a representarlo de esta manera, ¿no? Es una resistencia que tiene distintos valores. Por ejemplo, cuando hemos hecho potencia, lamentablemente no hemos hecho un buen curso de potencia. ¿Ya? No hemos hecho un buen curso de potencia. Es más, yo estoy llevando ahora el curso de potencia y está totalmente dirigido distinto a lo que lo había hecho con ustedes, porque yo no tenía programado llevar ese curso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que trataré en algo de hacer acá. ¿Ya? En algo voy a tratar de complementar un poquito. ¿Ya? Porque no ha sido pues bueno en realidad. Y ahora que sé que me voy a hacer cargo de ese curso de ahora en adelante, lo tengo mucho mejor estructurado, ¿no? Lo he trabajado casi todo el verano. Pero bueno, esto, muchachos, una resistencia variable, ¿de acuerdo? Pero esto sí habíamos hecho. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado que la corriente del diodo en general, sobre todo de un diodo de potencia, era igual a qué? ¿A qué era igual? A la corriente superficial de fuga multiplicada por el exponencial del voltaje del diodo sobre una constante, ¿sí? Sobre una constante de un coeficiente, ¿sí? Un coeficiente del material por el voltaje térmico menos 1, ¿no? Eso habíamos visto. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, este voltaje térmico lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Que este voltaje térmico, ¿a qué era igual? En este caso, ¿de qué estamos hablando? De corrientes, ¿no? Las corrientes son flujo de electrones. Entonces, el voltaje térmico lo vamos a calcular en función al flujo de electrónicos. Era la constante, si no me equivoco, de Boltzmann por la temperatura, ¿de acuerdo? Por la temperatura sobre la carga del electrón. Todo esto es dato, ¿no? Sí. Todo esto es dato. La constante de Boltzmann no me acuerdo cuánto es. Es algo por 10 a la menos 29. No, a la menos 19 es el electrón. A la menos 23 o a la menos 29 es la constante de Boltzmann. Menos 23, ¿no? ¿Cuánto? Sí, menos 23. 1.38. 1.38, ¿qué más? 0.64. 0.64.
0,6. 49. 49 por 10 La menos 23. a la menos 23. Todo esto por la temperatura. La temperatura en el sistema internacional. ¿Esto obviamente qué es? ¿Esto qué es? Son joules sobre grados Kelvin, ¿no? O por Kelvin a la menos 1, como quiera. Por la temperatura. La temperatura en el sistema internacional de unidades es Kelvin. Nosotros trabajamos con Celsius. Para convertir en Kelvin sería 273 más la temperatura ambiente. ¿Cuánto es? 25, ¿no? Habíamos dicho, eso lo han visto en termodinámica, cursos similares a esos, supongo. Sobre la carga del electrón. La carga del electrón es 602, creo. 2176. 621. 60, 21, 76. 2176 por 10 a la menos 19, ¿no? Y de acá salía que el voltaje térmico era 25, 67 milivoltios. ¿De acuerdo? O sea, esto no refutaba, sino esto comprobaba lo que habíamos hecho en transistores, ¿no? Que usábamos para HIE, usábamos el RE por beta, ¿no? Y el RE, que era 26 milivoltios sobre la corriente emisor. Entonces, ¿por qué usábamos los 26? Porque era el voltaje a temperatura ambiente, ¿no? ¿De un qué? Entre comillas, de una especie de conductor, ¿no? O de una pequeña resistencia. ¿De acuerdo? De este tipo de materiales. Entonces, esta era la comprobación. Esto comprobaba, o sea, el curso de potencia, lo poco que pudimos ver probablemente, esta parte comprobaba lo que hacíamos en electrónicos, que no le habíamos dado la importancia, simplemente lo aplicábamos. Acá lo estamos explicando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué afecta a una resistencia? Miren, ¿la resistencia qué es? El voltaje sobre la corriente. Pero en este caso estamos hablando de qué voltaje? Térmico. ¿Qué afectaría? ¿La constante de Boltzmann va a cambiar? No. Nunca. ¿La carga del electrón va a cambiar? Nunca. La única forma de que esto sea más grande o más pequeño, este voltaje, es ¿por quién? Por la temperatura ambiente. Entonces, en un circuito resistivo, no en un circuito resistivo, en un sensor resistivo, ¿qué voy a obtener? Un valor resistivo, obviamente, ¿no? ¿Quién afecta a este valor resistivo? ¿Qué perturbaciones podría tener? La temperatura. La temperatura en la que trabaja. Es muy distinto a trabajar en Lima, en Arequipa o en Mina, porque son temperaturas distintas. Totalmente distintas. ¿La humedad afecta? También va a afectar la humedad. ¿De acuerdo? Pero en mayor rango, ¿quién? La temperatura. En mayor rango la temperatura. Por eso muchos de los sensores térmicos son del tipo resistivo. Eso probablemente lo están viendo en PLCs, porque acabo de ver que había una PT100. Sí. ¿A qué hace referencia? A una termocupla o a un termistor. ¿Qué significa? Que en función a una temperatura yo te voy a dar un valor de resistencia. Un valor de resistivo. Ómnico. Y ese valor ómnico no me sirve para el PLC. ¿Yo qué tengo que hacer? Acondicionarlo. Entonces, ¿esto qué lo voy a llevar? A voltajes. Y eso lo vamos a hacer más adelante. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Cómo llevar una resistencia, un valor resistivo, a un valor en voltios? ¿Para qué? Para que lo reconozca el PLC. ¿De acuerdo? Para que lo reconozca el PLC. Eso es acondicionamiento de señales. ¿De acuerdo? Existen varias técnicas. Más adelante las veremos, no ahora. ¿De acuerdo? Más adelante las veremos. Pero ustedes ¿han trabajado alguna vez con una PT100 o una termocupla acá en la universidad? ¿Fluidos? Ya, perfecto, qué bueno. Eso es un sensor. ¿Ya?
¿Qué otra resistencia variable han usado? Tipo K. No, ya. ¿Cuál te pregunto? Ya. O sea, termistores han usado varios, porque varios sistemas de temperatura industriales usan el valor ómnico. ¿Por qué? Por esta propiedad. Porque es fácil manejarlo por esta propiedad. ¿De acuerdo? O sea, yo voy a variar la temperatura, o sea, yo voy a variar el valor ómnico en función a ¿quién? A la temperatura, simplemente. Porque es una relación directa, ¿no? Es una relación directa. Obviamente que va a haber algunos sensores que a mayor temperatura, mayor resistencia. Y hay otros que a mayor temperatura, menor resistencia. Ojo, ¿ah? Existen de los dos tipos. Existen de los dos tipos. ¿Ya? ¿Dónde más hemos usado resistencias variables? Electrónico de potencia. No me hablen de potenciómetro, porque en lo personal, mucha gente analiza el potenciómetro, pero yo no considero que sea un sensor. ¿Ya? Yo no considero que sea un sensor, es una resistencia variable. ¿Ya? Es una resistencia variable, porque yo lo cambio, ¿no? No mide nada. Un sensor adquiere información para entregarte algo. Ese no adquiere, bueno, si quieren, entre comillas, puede adquirir la posición, ¿no? Ya. Si quieren considerarlo como un sensor, porque en casi todas las bibliografías lo hacen, podría ser bajo esa premisa, ¿no? La posición de la perilla, ¿no? La posición de la perilla. ¿Qué más? LDR. ¿Qué es un LDR? Es una fotorresistencia. Una termocupla o un termistor, ¿no? Una PT100, ¿qué hace? Capta voltaje y te entrega, capta temperatura y te entrega ohmiaje. Te entrega ohmios. El optoresistor, ¿qué hace? Así es. Varía la resistencia en cantidad de qué, en función a qué, a la luz. En función a la luz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso deberían usar los postes de alumbrado público, ¿no? Claro. Para optimizar el sistema. O sea, porque en Arequipa, en verano, hay luz natural hasta las 6:30 de la tarde. Pero ya se prende. ¿Ya? Y ya se prende. Ajá. En cambio, en el invierno, a las 5 ya es de noche. Sí. ¿De acuerdo? Y no necesariamente están prendidas. Sí. ¿De acuerdo? No necesariamente están prendidas. Probablemente, no lo sé. Eso quizás lo pueda saber más un ingeniero eléctrico. Usen temporizadores, bueno, por el estilo, ¿no? Para el arranque de iluminación pública, no lo sé. Pero una buena técnica sería eso. Otra buena técnica, por ejemplo, es que en algún momento lo vi en un proyecto, no sé si lo habrán presentado como tesis o no, pero que lo vi en un pequeño proyectito de curso, era que tenía el optoresistor, el LDR, y por ejemplo una linterna, y la seguía a la luz de la linterna. ¿Con qué finalidad? De que un panel solar siga el movimiento del sol, para aprovechar lo máximo posible, porque si el sol sale por allá y mi panel está así, no voy a cargar hasta que el sol esté arriba, ¿no? Y empiece a bajar, o viceversa. Si está acá, estoy perdiendo también probablemente mucho. En cambio, si sigue al sol, entre comillas, debería aprovechar más energía, ¿no? ¿Para qué? Con un tema energético, o sea, como energía fotovoltaica, o para un tema de agua, para el tema de las termas solares. O sea, la aplicación es lo de menos, la cosa es que siga la luz. Otro sensor
¿Cuál es otro sensor? Del tipo resistivo. Por ejemplo, lo que son los bulbos extensométricos, ¿no? Que probablemente los han visto menos. ¿Qué pasa? Estos son por deformaciones. O sea, mientras más estiro, probablemente tenga más resistencia. Mientras más comprimo, probablemente tenga menor resistencia. Es casi lo que vendría a ser un potenciómetro. En realidad es esto, ¿no? Es una resistencia variable. Pero para que entiendan la lógica, recuerdan, más o menos, no es exactamente eso, ¿no? Pero para que entiendan la lógica, ¿recuerdan la resistencia que han usado en circuitos eléctricos? La larga esa. ¿Sí? Sí. Y acá tenía Sí. para variar. Variar, sí. ¿Qué pasaba? Si yo conecto entre estos dos, recién es una resistencia variable. Porque si conecto entre estos, son extremos, es una resistencia fija. Sí. Entonces, acá hay como un cable, ¿no? Ajá. Si este hace contacto con el cable acá, ¿qué pasa? Hay poco cable. Al haber poco cable, hay poca resistencia entre estos terminales. Si yo lo jalo más a este lado, hay una mayor cantidad de cable, entre comillas, lo que genera una mayor resistencia. Eso es más o menos lo que es un bulbo extensométrico, ¿no? Es por deformaciones. ¿Ah? Es por deformaciones. ¿No? Extensométrico. ¿Ah? Ok. Entonces, sin importar que sea una PT100, una LDR o un bulbo extensométrico, sin importar qué sensor sea, ¿qué me están dando? Unos ohmios. Y lo acondiciono a voltios. O sea, yo no voy a, porque eso no lo voy a hacer, ¿eh? Yo no les voy a explicar la parte interna de una PT100, de un LDR o de un bulbo extensométrico. No les voy a explicar el funcionamiento químico de eso, o el funcionamiento mecánico, o el funcionamiento eléctrico que pueda tener. No vamos a entrar a esos detalles, a excepción de uno que otro sensor que considere importante, porque si no, todo va a ser teoría. Todo va a ser absolutamente pura teoría. ¿Ya? Lo que yo voy a orientarlo es a este acondicionamiento más adelante. ¿Me vas a entender? Pero aún más adelante. Una caja negra, más que nada. Claro, o sea, ustedes tienen que entender que un sensor resistivo, del tipo resistivo, te va a dar ohmios. Ya sea porque está midiendo temperatura, ya sea porque está midiendo luz, de una intensidad de luz, o porque está midiendo una especie de deformación o una distancia. Sin importar cuál, te va a dar ohmios. Lo que tienes que saber es qué ohmiaje te va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no lo estoy diciendo de manera exacta, pero, por ejemplo, una PTC te puede dar 50 ohmios a menos 60 grados centígrados y te puede dar 250 ohmios a 150 grados centígrados, una cosa por el estilo. ¿De acuerdo? O sea, ese valor de rango yo tengo que acomodarlo para lo que vaya a necesitar. Si yo puedo acomodar un valor resistivo, puedo acomodar cualquier otro, ¿no? El principio es el mismo. ¿Ya? El principio es el mismo. Entonces, a lo que quería llegar es justamente que todos los dispositivos o todos los sensores van a encontrar que, como por ejemplo, para entenderlo en este caso, ¿qué van a encontrar? Más que una variación a la temperatura, van a encontrar una perturbación. Van a encontrar una perturbación. ¿De acuerdo? Porque puedo tener, entre comillas, es muy simple. Si yo a un LDR le alumbro con un LED, con una linterna tipo LED, es muy probable que caliente muy poco.
Es más, incluso con un incandescente va a calentar, pero menos. Pero el LDR, ¿qué te mide? ¿La temperatura? No, la luz. Pero si lo que quieres es que mida la luz solar, o sea, va a estar expuesta a ambiente, a que le caiga el sol, ¿qué le va a perturbar mucho? El sol, pues. Justamente el sol. Porque el sol va a hacer que sea mucho más caliente de lo que puede hacer una linterna, ¿no? O sea, si tú pones ustedes pongan en la casa un metal negro a la 1 de la tarde en el techo, ¿no? Y pónganlo 10 minutos, lo tocan, probablemente sea, dijimos 20 minutos, ¿ah? Última vez que te dejo entrar, 20 minutos para entrar a mis clases de teoría. Si está 10 minutos bajo el sol, probablemente esté a una temperatura muy alta, no sé si intocable, pero muy alta, ¿ah? Pero si lo pones 10 minutos bajo una linterna, lo vas a tocar y no pasa nada. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? O sea, el sensor, que es el que me va a captar la intensidad de luz, va a funcionar para ambos casos, pero para el primero, la temperatura puede afectar muchísimo este valor ohmico. ¿De acuerdo? Puede tener una perturbación significativa. Eso es más o menos también lo que debemos ir entendiendo, ¿ya? Entonces ya hemos visto, ya tienen creo una idea mucho más clara de lo que es sensores por el mismo cuestionario que han realizado, ¿no? Por el mismo cuestionario que han realizado. Ok. Entonces, esto yo se los voy a pasar por si acaso en el aula virtual, ¿ya? Las diapositivas se las voy a pasar en el aula virtual. Un sistema a lo que iba. ¿Qué sensores ustedes, cuál es el primer sensor que ustedes han usado en la universidad? Neumática. Es que usado, como somos virtuales, ¿Ustedes han entrado en virtualidad? Sí. Primer año, segundo y tercero. Ah, qué horrible. Sería neumática, pues, el primer sensor. Ya, un LM35. Ese en verdad es un sensor. Sí. El LM35 es un sensor de temperatura simple, pero es un sensor. ¿De acuerdo? Pero probablemente, antes de usar un LM35, ¿no? Un LM35 han tenido que usar un multímetro. Un multímetro es un sensor. ¿Por qué? Porque estamos midiendo voltaje, estamos midiendo corriente, estamos midiendo ohmios. ¿De acuerdo? O sea, inconscientemente, muchachos, es un sensor. Un sensor, ¿qué significa? Que va a medir algo y te va a dar otro algo. Por lo general, para la industria, ese otro algo es un voltaje o una corriente para la industria. Pero nosotros estamos midiendo el ohmiaje y estamos obteniendo un valor numérico. ¿De acuerdo? Pero previamente a obtener el valor numérico ha tenido que ser convertido ¿a qué? A una señal eléctrica. Ese ohmiaje ha tenido que ser convertido a una señal eléctrica para decirte hay tantos ohmios en esta resistencia, o hay tantos voltios en esta fuente, o en este dispositivo, o hay tanta corriente en esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los primeros sensores que nosotros hemos usado sin darnos cuenta es el multímetro, ¿no? Es el multímetro. Y es más, probablemente el que más use. Esos son multímetros, todos se han trabajado con los multímetros digitales. ¿Ya? Yo nunca he trabajado con el analógico, pero en mi época existía el analógico. Aún existía. Y mucho, ¿ah? Sí. Y mucho. Un vernier digital, entonces, ¿sería un sensor? ¿Un qué? Vernier digital. Vernier, claro, es un sensor. Porque está midiendo una distancia y te lo está convirtiendo en un valor. Primero lo está convirtiendo en energía y esa energía lo está convirtiendo en un número.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es más, un sensor es el que usan para medir la presión de sus llantas. ¿No? ¿No? Ya sea estos analógicos, que son como pequeños pistones que salen, o ya sean estos digitales, que lo pones y te da el valor, ¿no? Ya sea en bar, en PSI o en cualquier otra unidad. ¿De acuerdo? O sea, es más, probablemente antes de la universidad alguna vez han medido la presión de sus llantas. Ese es un sensor. Ese es un sensor. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra idea de sensores, y se los digo porque a mí me pasó, por lo menos a mí me pasó, es que yo tengo que recibir una señal de algún tipo y convertirla en eléctrica necesariamente. No, eso es para la aplicación industrial. ¿Por qué? Porque se lo vamos a dar, ese valor se lo vamos a dar a un controlador, que puede ser un PLC, que puede ser un Arduino, que puede ser un PIC, que puede ser una tarjeta del tipo Raspberry, ¿de acuerdo? Es más, se la puedo dar al mismo computador, se la puedo dar porque en mecánica computacional creo que usábamos el computador, ¿sí? Como procesador, como controlador, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a través de qué? De un ADC, ¿no? De una tarjeta ADC. Recibíamos señal, la digitalizábamos, se la damos a la computadora en forma digital para que lo entienda. ¿De acuerdo? Entonces, esa tarjeta de adquisición de datos o de conversión de analógico a digital, de digital a analógico, ¿qué es? Acondicionamiento. Esos son los acondicionamientos. ¿No? Muy bien. Entonces, sí. En general se podría decir que En general sí. En general sí. Solamente que nosotros, en ese universo se hace tan grande, que nosotros, por lo menos los ingenieros, convertimos al sensor en el instrumento de medida que nos va a dar una señal eléctrica. ¿No? Que nos va a dar, o lo acondicionamos en una medida eléctrica para procesarla. Pero en realidad, cualquier instrumento de medida es un sensor. Nosotros, como seres humanos, no tenemos sensores, pero tenemos el equivalente que son los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos y uno es el tacto. Por eso se considera para nosotros sería nuestro sensor, ¿no? Un poco exacto, pero sí. ¿De acuerdo? Sería el tacto. Ok. Entonces, un sensor va a esto, muchachos. ¿A qué? A una medición. Un sensor va de la mano con un sistema de medida. Justo lo que la pregunta de su compañero, ¿no? Cualquier instrumento de medición podría ser un sensor. En términos generales, en la palabra amplia, sí es un sensor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no en la industria sí necesito convertirla a eléctrica, en la industria. Pero en mi vida cotidiana yo necesito algún tipo de información para tomar la decisión. Nosotros, muchachos, por eso les digo, en un sistema, esto es lo que se considera lazo abierto y lazo cerrado. ¿No? Lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto, en un sistema de control de lazo abierto, ¿qué no hay? No hay retroalimentación. ¿La retroalimentación qué es? Es un sensor. La retroalimentación en un sistema de control, eso lo han visto con el ingeniero Marcelo, es un sensor. Es un sensor. ¿De acuerdo? Miren. Simple. Yo tengo el set point. El set point va a mi comparador. Del comparador sale al controlador. Del controlador